Cuando el amor florece en un lugar prohibido, no es un escándalo, es una revelación. Y Renata descubre, a los ojos de la novia de su hermana, que el verdadero amor no pide permiso, simplemente transforma todo lo que toca. La fotografía yacía allí, bajo la luz amarillenta de la cocina, como si el tiempo se hubiera olvidado de llevársela. En ella, Renata sonreía tímidamente, y a su lado, Elisa abrazaba a Pamela con ese gesto seguro de quien cree en el amor verdadero. Renata no sabía por qué no podía apartar la vista de aquella imagen. Quizá porque allí, en esas sonrisas congeladas, se escondía un secreto que nadie se atrevía aún a confesar. En los días de lluvia, Renata sentía que el sonido de las gotas le recordaba lo que nunca debía decirse. Se encerraba en su habitación, miraba fotos antiguas e intentaba ordenar sus sentimientos en categorías mentales: prohibido, imposible, inexplicable. Pero Pamela volvía a ella en pequeños recuerdos: el aroma del café que le preparaba a Elisa, el roce distraído al pasarle un vaso de agua, la risa que flotaba en el aire tras su partida. Pamela, por su parte, siempre tuvo una presencia luminosa que perturbaba el silencio ajeno. Entraba en cualquier espacio como si llevara la primavera en el bolsillo. Cuando conoció a Renata, no imaginó que aquella mirada serena pudiera provocarle tanto vértigo. Había algo en la forma en que Renata observaba el mundo, una delicadeza que la impulsaba a hablar en voz baja, casi como si temiera ahuyentar algo sagrado. Elisa nunca se percató del hilo invisible que las unía. Para ella, Pamela era el espejo que confirmaba su propia luz, el amor como reflejo, no como encuentro. Y Renata, con una paciencia casi dolorosa, observaba, registraba y guardaba silencio. A través del objetivo de su cámara, el mundo parecía soportable. Fuera de él, era caos y contradicción. La vieja fotografía fue tomada un domingo, de esos días con aroma a pastel e infancia. Pamela sostenía una flor marchita, bromeando con Renata sobre el momento perfecto para la foto. El clic se produjo justo cuando las dos rieron juntas, y Elisa, distraída, pasó por detrás de ellas. Nadie se percató, pero en ese instante, la mirada de Pamela se cruzó con la de Renata, y algo nació allí que el tiempo intentaría borrar, en vano. Renata recordaba cada detalle: el vestido azul de Pamela, el viento despeinándole el cabello, el escalofrío repentino que le recorrió la piel. Era el tipo de sensación que aprendió a guardar en su corazón, sin nombre, inesperada, una belleza que dolía, y cada vez que miraba esa foto, sentía que el tiempo le susurraba: aquí comenzó tu verdad. Después, Pamela también conservó esa foto. Decía que era por cariño, como recuerdo, pero había algo más, una ternura oculta tras las disculpas. A veces, cuando Elisa llegaba tarde a cenar, Pamela miraba la foto y se preguntaba qué era ese silencio que existía entre ella y la hermana de la mujer a la que quería. La casa de las tres siempre parecía estar llena de voces, pero lo que más se oía era lo que no se decía. Elisa hablaba en voz alta, reía en voz alta, amaba en voz alta. Renata y Pamela intercambiaban gestos breves, palabras medidas, miradas que decían más de lo que podían expresar. La fotografía, olvidada sobre la mesa, era el testimonio de ese amor que aún no había sido confesado. Renata intentaba seguir su rutina: trabajo, retratos, la tranquila soledad de las tardes, pero en cada rostro que fotografiaba, buscaba algo de Pamela: la curva de la sonrisa, la luz en los ojos, el gesto distraído de las manos. Para ella, el amor siempre había sido eso, el intento de reconocer al otro en todo. Pamela, por su parte, se sentía culpable por sentir tanto. No era algo que hubiera planeado. No hubo nada físico, nada dicho, solo un espacio invisible donde se encontraban. A veces, cuando Elisa hablaba de matrimonio, hijos, futuro, Pamela sentía una punzada de distancia, como si la vida le exigiera algo distinto, algo que no sabía cómo aceptar. Esa noche, la fotografía volvió a la mesa. Elisa se había acostado, y Pamela, sola en la cocina, encendió una luz tenue. Renata bajó a buscar agua, y la encontró allí, mirando la fotografía. Durante unos segundos, permanecieron en silencio, una al lado de la otra, con el lejano sonido de la lluvia sobre el tejado. «Esa foto quedó preciosa», dijo Renata,
intentando disimular el temblor en su voz. Pamela sonrió sin mirarla. Sí, quizá porque nadie fingía nada. La frase quedó suspendida en el aire, como si tuviera vida propia. Y cuando Pamela alzó la vista, había en sus ojos algo de despedida y de invitación a la vez. Renata sintió que el corazón le latía con fuerza, pero apartó la mirada. Era demasiado tarde, estaba mal, era el tipo de amor que solo podía existir en silencio. Aún así, mientras subía las escaleras, se dio cuenta de que la foto seguía allí, entre los dos, como un espejo de lo que ahora era imposible negar. En los días siguientes, el destino comenzó a conspirar en pequeños detalles. Elisa viajó por trabajo, y Pamela le pidió ayuda a Renata para organizar algunas cosas en la casa. Las dos pasaron toda una tarde hojeando viejos álbumes de fotos. Cada fotografía evocaba un recuerdo, y en cada recuerdo un sentimiento crecía en lugares prohibidos. Pamela miró a Renata, notando lo afectada que estaba por el pasado. «¿Sientes todo, verdad?», preguntó, riendo entre dientes. Renata respondió: «Siento demasiado. Es mi forma de sobrevivir». Fue entonces cuando Pamela lo comprendió. Amar a Renata era como escuchar una canción que solo ella podía oír. La tarde terminó con la puesta de sol entrando por la ventana, dorando las paredes. Pamela tomó una nueva foto, las manos de Renata sosteniendo una vieja fotografía. «Para recordar lo que nunca se dijo», susurró, y Renata asintió, atesorando ese momento como quien guarda un secreto eterno. En los días siguientes, la casa recuperó su rutina, pero algo había cambiado. El silencio entre ellas ahora tenía color, sonido, aliento. Pamela empezó a escribir pequeñas notas de poesía y a dejarlas olvidadas sobre la mesa, entre las tazas y las llaves. Renata fingía no entender, pero leía cada palabra como si fuera una promesa. Una noche, Pamela escribió: «El amor es una fotografía que el tiempo intenta borrar, pero la luz persiste». Renata guardó el papel en su cámara, junto con un nuevo rollo de película. Era su manera de decir «yo también». La fotografía, siempre la fotografía, símbolo y testigo. Cada vez que pasaba junto a ella, Renata sentía que algo despertaba, como si la imagen guardara el recuerdo de un roce que nunca llegó. Era un dolor dulce, una esperanza que fingía ser anhelo. El mundo exterior seguía su curso. La gente pasaba apresurada, las luces de las ventanas se encendían una a una. Pero dentro de esa casa, dos mujeres descubrían la profundidad y la belleza de un amor que no podía expresarse con palabras. Y como todas las verdades profundas, comenzó lentamente, con el sonido de la lluvia, la luz de la cocina y una fotografía olvidada sobre la mesa. Esa noche, Pamela cerró los ojos y pensó: algunos amores no necesitan suceder para ser reales. Y Renata, en la habitación contigua, pensó exactamente lo mismo. Pero el destino, ese autor silencioso, ya había decidido continuar su historia, aunque ambos seguían creyendo que estaban atrapados en el prólogo. Renata siempre creyó que el amor se aprende observando. Desde niña, veía a Elisa coleccionar historias como quien cambia de ropa. Novios iban y venían, dejando cada uno un nuevo aroma en la casa y un nuevo silencio en el corazón de su hermana. Ella, en cambio, era todo lo contrario. Se lo guardaba todo para sí misma. Hablaba poco, sentía demasiado. La fotografía era un retrato de eso, de lo que jamás se atrevería a revelar. Cuando Elisa conoció a Pamela, Renata atravesaba una etapa de apatía casi total. Acababa de terminar una relación breve y sin brillo. Pensaba que el amor no era para ella, hasta que un día vio llegar a Pamela por primera vez, cargada de libros, y con una risa que parecía abrir ventanas. En ese instante, el tiempo se bifurcó, antes y después de Pamela. Pamela provenía de un hogar donde el amor era una promesa siempre postergada. Aprendió a cuidar de los demás antes que de sí misma. Cuando conoció a Elisa, vio estabilidad, alguien que decía lo que sentía, que hacía planes para el futuro, y aceptó ese amor como quien busca refugio durante una tormenta. Lo que no sabía era que, dentro de ese refugio, había sombras. Elisa, siempre tan segura de sí misma, no se daba cuenta de que su control enmascaraba el miedo. Sentía celos de todo lo que la amenazaba, de sus amigos, de los silencios, incluso de las sonrisas. Pamela, al principio, confundió esto con intensidad.
Solo más tarde comprendió que se trataba de una soledad compartida. Renata lo presenció sin querer. Vio cómo las pequeñas grietas se abrían entre ellos. Una discusión en la cocina, una mirada fría en la sala, un «no pasa nada» que no convencía a nadie. Tomó fotografías para escapar, pero cada imagen parecía repetir el mismo tema, el amor intentando sobrevivir en un terreno árido. Una noche, Pamela llamó a la puerta de Renata. Había estado llorando. Simplemente dijo, «Necesito respirar», y Renata la dejó entrar sin hacer preguntas. Pamela se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y permaneció en silencio. Era la primera vez que Renata la veía sin máscara, sin risa, sin fuerza. Solo ella, despojada de defensas. Esa noche no hablaron de Elisa. Hablaron de viejos sueños, del miedo a envejecer solas, de cómo el amor a veces se disfraza de prisión. Pamela confesó, «Me siento pequeña a su lado, y creo que el amor no debería empequeñecer a nadie». Renata respondió con la mirada, y esa mirada fue el primer paso hacia el abismo. Después de eso, algo cambió. Pamela empezó a buscar a Renata en gestos cotidianos. Un café juntos, una conversación en el balcón, un libro dejado a propósito. Elisa, absorta en el trabajo, no se percató del creciente vínculo de complicidad entre ellas. Pero el silencio de la casa empezó a tener un tono distinto. Renata se culpaba de cada pensamiento. Intentaba alejarse, pero cuanto más huía, más se daba cuenta de que ya estaba atrapada, no por la culpa, sino por la verdad. El amor que sentía por Pamela no era un capricho, sino un reconocimiento. Era verse reflejada en la otra, y por primera vez, sentirse completa. Pamela, a su vez, empezó a soñar con Renata. Sueños sencillos, caminar bajo la lluvia, reírse de alguna tontería, sentirse libre, y al despertar, la invadía la culpa y miedo. Sabía que ese era el límite de lo que podía existir. Aún así, cada encuentro entre ellas le parecía un recuerdo que volvía a la vida. Sin darse cuenta, Elisa comenzó a distanciarse. Su relación con Pamela se enfrió, y lo atribuyó al tiempo, la rutina y el cansancio. Pero lo que se extinguía no era la costumbre, sino el amor. Pamela intentó reavivar la llama, y Renata, por otro lado, intentó apagar el fuego que crecía en su interior. Un día, Elisa se fue una semana. Pamela y Renata se quedaron solas en casa. El primer día actuaron como si nada hubiera cambiado. El segundo, empezaron a reírse de todo, como viejas amigas. El tercero, el silencio se hizo más denso. El cuarto, Pamela sacó la vieja fotografía del cajón y la puso sobre la mesa. «Parece otra vida», dijo. Renata respondió, «Quizás sigue siendo la misma, solo que nosotras hemos cambiado». Fue en ese instante cuando Pamela tocó el pliegue de la fotografía, justo en el centro, donde el papel empezaba a rasgarse. «¿Sabes qué duele?», preguntó. «Que ya no sé qué es lo correcto, solo sé qué es la verdad». Renata guardó silencio, porque no había una respuesta definitiva para eso. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. La lluvia volvió a caer, y Pamela se acercó a la ventana. Renata la observó desde lejos, como si mirar fuera un pecado. Pamela se giró y susurró, «¿Tú también lo sientes?». Y antes de que Renata pudiera negarlo, sus miradas se cruzaron, un encuentro de esos que lo cambian todo, incluso sin tocarse. No hubo beso, solo un instante en que el aire pareció disiparse. Los dos permanecieron allí, atrapados entre el miedo y el deseo, hasta que Pamela apartó la mirada y dijo, «No puedo», pero al salir de la habitación, dejó atrás el perfume y el papel roto de la fotografía. En los días siguientes, Renata evitó quedarse a solas con ella. El dolor era leve pero constante, como una fiebre que no cedía. Pamela intentaba actuar con naturalidad, pero cada una de sus palabras tenía un peso que Elisa jamás comprendería. La fotografía, ahora con una marcada arruga, era el retrato perfecto de lo que se rompía en su interior. Elisa regresó de su viaje llena de planes, como si nada hubiera pasado. Habló de casarse, de mudarse a otra ciudad, de empezar de cero. Pamela sonrió, pero su mirada parecía perdida. Renata fingió alegría, mientras su corazón latía con dificultad. La distancia entre Pamela y Elisa creció hasta que el silencio se volvió insoportable.
Y una tarde, Pamela dijo, «Necesito tiempo». Elisa reaccionó con ira, luego con lágrimas, y después con orgullo herido. Renata lo oyó todo desde arriba. Las palabras atravesaban las paredes como cuchillas. Cuando cesó el sonido, Pamela salió de la casa sin mirar atrás. La fotografía quedó sobre la mesa, doblada, como una nota sin destinatario. Renata tomó el papel, pasó los dedos sobre la marca y sintió que aquel amor, aunque equivocado, era el primero que la hacía sentir viva de verdad. Esa noche, Renata lloró, sin saber si de alivio o de pérdida, y cuando por fin se durmió, soñó con una fotografía que se reformaba, sin pliegues, sin lágrimas, solo luz. Habían pasado meses desde la partida de Pamela. La casa se había vuelto más silenciosa, e incluso Elisa, siempre tan bulliciosa, parecía haber perdido parte de su chispa. Renata intentaba seguir adelante con su vida. Nuevas fotos, nuevos proyectos, el mismo vacío. Pero el silencio tenía ecos. A veces, al revelar un rollo de película, veía la silueta de Pamela en alguna sombra, como si el destino hubiera dejado huellas en la luz. Elisa rara vez hablaba del final. Decía que estas cosas pasan, intentando ocultar el dolor con indiferencia. Renata, incluso a regañadientes, sentía compasión. Amaba a su hermana, pero algo en su interior latía de forma distinta, un amor que no se disculpaba, que solo esperaba el momento oportuno para respirar. Fue en una fría mañana de septiembre cuando Pamela reapareció. Llamó tímidamente a la puerta, con la mirada llena de cansancio y anhelo. Renata dudó antes de abrir. Cuando lo hizo, el tiempo pareció distorsionarse. Todo lo que había estado contenido regresó en un instante. Pamela sonrió levemente. «Necesitaba verte». El reencuentro fue breve al principio, casi incómodo. Hablaron del tiempo, del trabajo, de cosas prácticas, de todo menos de lo que de verdad importaba. Pero había algo en el ambiente, una vieja vibra que ninguno de los dos podía fingir no sentir. Renata notó que Pamela era diferente, más alegre, más sincera. «Me divorcié», dijo sin rodeos. «Me costó un tiempo, pero comprendí que el amor no se basa en la obligación». Renata no respondió, simplemente asintió, como quien recibe una plegaria respondida con retraso. En los días siguientes, volvieron a verse, esta vez sin secretos, pero aún con miedo. Paseaban por el parque, tomaban café en silencio, intercambiaban largas miradas que decían todo lo que las palabras no se atrevían a expresar. El amor, ahora, era posible. Sin embargo, aún los asustaba. Una noche, Pamela confesó, mirando sus manos: «Creí que podría olvidarte. De verdad lo intenté. Pero cada fotografía, cada lugar, me devolvía tu calma». Renata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas antes de poder responder. «Y yo intenté no quererte, pero era como intentar detener el mar». La confesión fue un punto de no retorno. Permanecieron en silencio unos minutos, escuchando el susurro del viento en las ventanas. Pamela extendió la mano y tocó la de Renata. Fue sencillo, natural, inevitable, y en ese roce residía el peso de todo lo que había esperado que sucediera. Pero el destino aún tenía preparada una prueba. Elisa, al enterarse de que Pamela había regresado a la ciudad, buscó a su hermana. «¿Lo sabías?», preguntó con voz cargada de ira y sorpresa. Renata intentó disimularlo, pero su mirada la delató. El silencio entre ambas fue el más doloroso que jamás había existido. Elisa, sin escuchar ninguna explicación, lo interpretó todo como una traición. «Siempre quisiste lo que era mío», dijo dolida. Renata no respondió, porque la verdad, dicha en ese momento, solo empeoraría el dolor. Pamela intentó intervenir, pero Elisa se marchó. La fotografía, ahora enmarcada, se desprendió de la pared y se hizo añicos, como si el destino anunciara el fin de un ciclo. Tras la tormenta llegó el vacío. Pamela lloró al ver lo que había provocado. Renata, con manos temblorosas, recogió los fragmentos de vidrio y dijo: «Tú no destruiste esto. El tiempo exigió lo que estaba oculto». Pamela le tomó la mano y prometió: «Esta vez no huiré». Los días siguientes los dedicaron a reconstruir su vida. Comenzaron a vivir con sencillez, cenas sencillas, largas conversaciones, risas contenidas. Pero el fantasma de Elisa aún los acechaba, recordándoles que toda elección tiene un precio. Renata sentía culpa y libertad a la vez, dos fuerzas que se equilibraban en su interior.
Pamela quería arreglar lo que pudiera. Buscó a Elisa y le suplicó perdón, no por amarla, sino por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Elisa la escuchó con frialdad, pero en el fondo sabía que el amor entre ellas no era una traición, sino el destino. Solo necesitaba tiempo para aceptarlo. Una tarde soleada, Renata decidió revelar un viejo rollo de película. Entre las imágenes, encontró la primera de las 3 fotografías, la del principio, ahora descolorida. Pero algo en ella parecía nuevo. Quizás era la mirada. Quizás era el tiempo diciendo, nada se desvanece cuando es verdad. Renata colocó la foto en un nuevo marco de madera sencillo, sin cristal. Pamela preguntó por qué. Porque ahora no tienes nada que ocultar, ni nada que romper. Las dos sonrieron con complicidad, como si entendieran que el amor, al madurar, deja de ser un secreto y se convierte en un refugio. Aún así, el miedo persistía. El miedo a ser juzgados, a volver a lastimar a Elisa, a no poder soportar el peso de su propia verdad. Pamela tomó la mano de Renata y dijo, no sé qué pasará después, pero sé que quiero quedarme. Y en ese instante, el amor dejó de ser espera y se convirtió en presencia. Renata comprendió que el destino no los había unido para desafiar al mundo, sino para enseñarles qué es la valentía. El amor, al fin y al cabo, es elegir quedarse, incluso cuando todo parece invitar a la huida. Esa noche, colocaron el marco en el estante, no como un recordatorio del dolor, sino como testimonio de lo que había sobrevivido a lo imposible. La fotografía, ahora restaurada, era a la vez símbolo y cicatriz, un recuerdo de lo que se había quemado, y la prueba de que aún había luz. Elisa poco a poco volvió a hablar con su hermana. El tiempo, como siempre, había curado las heridas. Nadie mencionaba el pasado directamente, pero el silencio entre ellas ya no dolía. Simplemente formaba parte de la historia. Pamela y Renata comenzaron a planear su futuro sin prisas. Una casita cerca del mar, donde podrían empezar de cero, lejos de los ecos del pasado. Y en el fondo, lo sabían. El amor que florece entre las ruinas es el que más crece. El tiempo hizo lo que siempre hace. Transformó las heridas en cicatrices y las cicatrices en recuerdos. Meses después, la vida de Renata y Pamela tenía un ritmo tranquilo, casi doméstico. La casa cerca del mar era sencilla, con olor a madera y viento. Por la mañana, Renata abría las ventanas y dejaba entrar la luz. La misma luz que una vez había sido miedo, ahora un refugio. Pamela impartía clases en línea, rodeada de libros y plantas. A veces, se detenía a mitad de la frase y miraba a Renata fotografiando el jardín, pensando en cómo la tranquilidad también podía ser una forma de amor. Ya no había urgencia, ni fingimiento, solo la vida cotidiana compartida de quienes habían aprendido a respirar al mismo ritmo. Elisa tardó en visitarlas, pero un día apareció. Llegó sin avisar, con una mirada que mezclaba nostalgia y aceptación. Pamela, nerviosa, preparó café. Renata la saludó con un tímido abrazo. Durante unos minutos, nadie habló del pasado, y quizá fue lo mejor. A veces, el perdón surge en silencio. «Estáis todas muy guapas», dijo Elisa, casi sonriendo. Renata respondió, «Creo que estamos aprendiendo». Eso bastó. Elisa asintió, respiró hondo y miró la fotografía que colgaba en la pared. Reconoció aquella vieja imagen, ahora restaurada e iluminada. «¿La guardaste?», preguntó. Pamela respondió, «Algunos recuerdos merecen una segunda oportunidad». La tarde transcurrió con calma, entre conversaciones sobre el trabajo, la infancia y los sueños. Elisa se marchó al anochecer, dejando una breve nota sobre la mesa. «Que la vida te trate bien. Yo también intentaré hacerlo». Renata leyó la nota en silencio y la colocó dentro del marco, detrás de la foto. Era el símbolo perfecto de la reconciliación, invisible, pero presente. En los días siguientes, el mar pareció más cercano. Pamela decía que el sonido de las olas era como un latido, constante, paciente. Renata fotografió ese sonido, intentando capturar lo invisible. Cada clic era una plegaria, una forma de dar gracias. A veces Pamela se despertaba antes del amanecer y observaba a Renata dormir. Pensaba en todo lo que habían vivido, en las versiones de sí mismas que tuvieron que morir para que ésta pudiera existir. El amor, ahora, no era una llama, era luz. Y la luz no quema, solo revela. Renata, a su vez, descubrió que amar a alguien que ya se ha amado a sí mismo en silencio es un milagro, una segunda oportunidad.
Ya no necesitaba esconderse en lo oculto ni culparse por sentir. Aprendió que el verdadero amor no necesita ser permitido, solo necesita ser vivido con honestidad. La fotografía en la pared reflejaba el mar al fondo. Por la tarde, la luz se filtraba a través del cristal y proyectaba un resplandor sobre el suelo del salón. Pamela bromeaba diciendo que era el ángel de la casa. Renata comentó que era la prueba de que incluso las historias rotas pueden volver a brillar. Un día, Elisa envió una caja por correo. Dentro había un viejo álbum de fotos con una nota. Quizás sea hora de empezar de nuevo también. Renata lloró al ver las fotos de su infancia, ella y su hermana, niñas pequeñas, riendo bajo la lluvia. Pamela colocó una de esas fotos junto al marco. Así, pasado y presente compartieron la misma pared. Con el tiempo, su amor dejó de ser un secreto y se convirtió en una semilla. Los amigos los visitaban, y la casa siempre se llenaba de risas. Renata a veces pensaba en lo hermoso que era que el destino hubiera elegido el camino más inesperado para llevarlos hasta allí. La vida tiene estas ironías que solo se entienden con el tiempo. Pamela escribió un libro de poemas sobre el amor renacido. Se lo dedicó a Renata, pero también a Elisa. En el prólogo escribió: «Perdonar es dejar que la otra persona siga adelante con ligereza. Amar es tener el valor de quedarse». El libro tuvo un pequeño éxito, y Renata tomó las fotos de la portada, manos entrelazadas, frente a una ventana abierta. En la presentación del libro, Pamela leyó en voz alta uno de los versos: «Te amé cuando no pude, y te amé de nuevo cuando por fin pude. Entre esos dos amores, aprendí quién soy». El público aplaudió, pero su mirada estaba fija en Renata, quien sonreía conteniendo las lágrimas. Tras el evento, caminaron en silencio por la orilla del mar. El viento traía consigo el aroma a sal y recuerdos. Pamela se detuvo, miró al horizonte y dijo: «Creo que el amor no termina. Simplemente cambia de lugar». Renata respondió: «Y a veces regresa a casa». De vuelta en casa, colgaron una foto nueva en la pared, los dos sonriendo al mar. La antigua permaneció a su lado, doblada y restaurada, como testigo de todo lo que tuvieron que soportar para llegar hasta allí. Era el pasado contemplando con ternura el presente. Esa noche, Pamela se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de Renata. El sonido de las olas se mezclaba con su respiración tranquila. Afuera, la luna proyectaba reflejos en la pared, iluminando la fotografía como una silenciosa bendición. Y al llegar la mañana, el sol entró a raudales por la ventana, acariciando el cristal del marco. La luz se extendió por toda la casa, como diciendo: «Ahora hay paz». La fotografía permanece allí, colgada junto a la ventana. La luz cambia, el clima cambia, pero el amor permanece, paciente, respirando entre las paredes. Lo que una vez estuvo prohibido ahora es refugio. Y cada mañana es un recordatorio de que el verdadero amor no destruye, sino que reconstruye. Renata y Pamela siguen viviendo entre risas, silencios y pequeños descubrimientos. De vez en cuando, todavía se miran como si no pudieran creer su propia suerte, porque, al fin y al cabo, amar a alguien es esto: reconocer que lo imposible fue solo el primer capítulo de lo que el destino escribió con ternura. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Ellos y camina con nosotros. Cada historia nos recuerda que el amor siempre encuentra un camino.